nosotras, Narita, con Nara que ver y vos en casa. Nos vamos a otra parte del programa que tiene que ver con la crisis de los teatros. Los actores, la verdad que están muy quejosos y con razón porque necesitan trabajar. Los teatros están cerrados. Hablamos con Carlos Rottenberg primero. Lo presentamos así. Me gusta siempre arrancar con aquel axioma que dice el show debe continuar. Indica que lo que nosotros tenemos que lograr es minimizar la circulación del virus. Y algunos sostenemos en este caso que cuando se tratan de situaciones como la que estamos viviendo, no se van a poder desarrollar ningún tipo de espectáculo. El show no debe continuar. Teatro, cine... Bueno, la ciudad de Buenos Aires comienza, por supuesto, a tomar medidas también a partir de las suspensiones de recitales. Cambian la manera de vivir las actividades culturales. Estamos dialogando con los responsables de cines y teatros para espaciar las ubicaciones al público. Que hoy tuvo que suspenderse la función. ¿Qué pasó realmente, vos? Sí. Y se suspendió porque, porque teníamos 450 salas y lo permitido es 200, tratando de ponerle la mejor cara. El mundo del espectáculo, el entretenimiento, es uno de los más afectados por la pandemia. No hay teatros, no hay shows, no hay ningún tipo de evento que reúna a varias personas. Yo soy empresario de teatro, me encantaría hacer más éxito, me encantará vender entradas. Pero para eso primero necesitamos una población sana. Todos queremos que ruede la pelota, pero lo más importante es la salud, la vida de los argentinos y de las familias del fútbol argentino. Necesitamos que la comunidad se comprometa a cambiar su forma de vivir y de hacer las cosas. La vuelta a los entrenamientos va a ser cuando todo nuestro país se encuentre en fase 4. Que lo nuestro fuimos los primeros en cerrar, pero además vamos a ser los últimos en abrir. Claro, clarísimo, Carlos, como siempre, y fuerte esta frase con la que me quedo, ¿no? Los primeros en cerrar, los últimos en abrir. Carlos, no sé si ya está con nosotros, Carlitos Rottenberg, muchas gracias por estar con nosotros, ahí está Nara también, porque la verdad que el tema del teatro es un tema que nos preocupa muchísimo. ¿Cómo estás vos en estos días, Carlos? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Acompañando la crisis sanitaria que la pandemia impone. Me parece que a esta altura tenemos muy en claro que hasta el público ciudadano de a pie conoce, aunque no sea público de teatro, este tipo de actividades en el mundo está totalmente frenada. Sí. Yo recién veía en el informe y creo que el informe un poco lo refleja todo, ¿no? Ya en marzo tuvimos claro algunos que desde el punto de vista de nuestra actividad era un año totalmente perdido, porque la pandemia impactaba en el semestre más fuerte, en el semestre que realmente mueve la industria del teatro y también de la música, y que toca esta, y que fundamentalmente algunos nunca tuvimos la dicotomía entre salud y economía, claro, entendiendo que tenemos que privilegiar la salud, y eso no impide que con el otro ojo miremos la situación de las economías hogareñas y de las economías de las empresas, ¿no? Pensemos que toda nuestra actividad en la Argentina está realizada por pymes, donde obviamente necesita los ingresos para poder seguir moviendo este recorrido que involucra muchos miles de familias argentinas. Y la verdad que nosotros Carlos, siempre digo lo mismo. Siendo un poco más optimista, pensaba que el dólar está muy alto, la gente, cuando termine esta pandemia, no va a poder salir del país porque el dólar está inalcanzable. Entonces yo dije, por ahí existe la posibilidad que haya más turismo interno y que, por ejemplo, Mar del Plata o Villa Carlos Paz, en el verano, puedan recuperar o puedan resurgir, no sé, que los teatros puedan recuperar eso que tenían. ¿Es muy descabellado mi pensamiento? No, porque todos pensamos lo mismo, pero realmente depende de un tema que nos excede. O sea, yo creo que se está haciendo desde lo científico lo que se va pudiendo ante un virus o un enemigo invisible, como dijo el presidente la primera vez, y ante un virus que se desconocía hace unos meses. Por lo tanto, la gente del espectáculo estamos obviamente preparados para salir, pero nos parece muy bien
seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria. Tenemos que tener un norte que nos lo imponga la autoridad y a partir de eso respetarla. Y además hay un tema que no es menor. La responsabilidad del organizador no es la misma que la del trabajador, la del artista y la del público. Claro. ¿En qué sentido? Que nosotros cuando volvamos a ofrecer nuestra querida actividad, tenemos que tener la total tranquilidad de estar ofreciendo lo mismo que ofrecimos siempre, que son lugares seguros, lugares donde el público puede ir a disfrutar su vínculo de cultura y esparcimiento familiar sin ningún temor. Claro. Que el público sepa que nosotros mismos trabajamos ahí. El otro día hice una analogía con la tripulación de un avión, ¿no? Qué tranquilidad da a los que vamos a abordar un avión cuando vemos que la propia tripulación considera que la nave está en condiciones, porque si no, no volarían ellos. Totalmente. Bueno, y de esta manera me parece que nuestra responsabilidad ante actores, músicos, trabajadores de todo tipo que se vinculan en nuestra actividad, tenemos que estar con un protocolo fundamentalmente bien estudiado, como creo que se está haciendo y presentando, junto con la conciencia de cada organizador a ser respetado ese protocolo. Totalmente. Y eso me parece que se trata, y no estoy agregando nada nuevo a aquello que en estos 3 meses la gente, todos, estamos consumiendo a través de los medios cuando nos explican esta problemática que nos acarrea. Totalmente, Carlos, encontrarle la vuelta para que todo esto vuelva a funcionar. Vamos a ir un pequeño corte, por favor, te pido que nos esperes ahí, porque además abrieron algunos teatros en Madrid, están con un protocolo y quiero preguntarte si lo ves viable para nosotros en algún momento. Así que hacemos un pequeño corte y ya seguimos con Carlos Rottenberg y Narita, por supuesto, desde su casa, hablando de la crisis del teatro. Ya venimos. Gracias, Carlos, por esperarnos y seguimos hablando de la crisis en el teatro porque la verdad que nos preocupa. Hemos visto actores por todos lados viendo la manera también de reincorporarse a la actividad y te contaba antes que en Madrid, lo debes haber visto, están reabriendo con distanciamiento social, con barbijos, bueno, tomando la temperatura en la entrada del teatro. ¿Ves una vuelta posible de esa manera aquí en la Argentina? Mira, el protocolo que se presentó en salud habla de una fase 1 que tiene que ver con trabajar sin público en el ingreso de artistas y trabajadores, ya sea para ensayos, lecturas, para mantenimiento de los propios edificios teatrales, para grabaciones en vivo o en diferido por cualquier sistema tecnológico. O sea, todo lo que tiene que ver con distanciamiento social entre la interna, digamos así, de ese protocolo, sin público. Y después una fase 2 y fase 3, arrancando desde un 50% de la capacidad, que es lo que se hace en algunos lugares del mundo, para llegar al 100%, lo que se llama por ahora la nueva modernidad o la nueva sí, qué habitualidad. locura. El término habrá que ponerle hasta que la pandemia pase del todo. Entonces, yo creo que lo que no hay que confundir muchas veces es lo que tiene que ver con el teatro público y el teatro privado. O sea, una cosa es poder hacer funciones como, por ejemplo, el Teatro del Canal, ayer en España, arrancó con una capacidad muy limitada, pero no tiene un empresario detrás, no tiene una empresa, ese tipo de iniciativa, que está muy bien, pero está bancado por el Estado. Claro. O sea, los teatros privados no pueden arrancar por ahora porque no pueden con esa capacidad sostener las funciones. Claro, no les da, claro. Es un delicado equilibrio. Vos sabés que sos una persona que admiro y respeto mucho, Carlos, y sé que es un momento muy difícil para los productores teatrales. En el caso personal, y ya para cerrar y despedirte, ¿cómo es tu situación actual? Sos dueños de muchos teatros, la estás remando. ¿Cómo estás pasando este momento? ¿Y cómo ves a los productores? Por esto que decías vos, ¿van a querer volver a producir si tienen la mitad de la gente? ¿Les va a alcanzar para poder hacerlo? Por eso te digo que hay que ponerle un poquito de equilibrio a todo esto y sentido común. Hoy todavía estamos más preocupados en ver cómo sigue lo sanitario para después, no es que no estemos pensando en la vuelta, queremos volver. Los artistas fundamentalmente no tienen ningún tipo de soporte hoy porque no tienen una empresa detrás que los banque en esta crisis porque no hay contratos. Está peor
aquel trabajador eventual, incluyendo músicos y actrices, actores, que trabajan por el espectáculo y el espectáculo no está, que aquel que está en relación de dependencia 12 meses con un teatro o un estadio. Concretamente, entonces, redondeando, sí estamos preocupados y sí estamos con costo hundido importante e ingreso cero. Claro. Pero nunca dejamos de priorizar el tema de la atención de los propios y ajenos, me refiero a trabajadores, artistas y públicos. Por supuesto. Hoy todavía estamos con esta crisis que antes de los teatros es una crisis sanitaria. Una vez que la crisis sanitaria empieza a despejar dudas, una vez que podamos avanzar en eso, vamos a ir clarificándonos más rápido. Mientras tanto, veamos qué tipo de colchón o tejido se podemos puede tener. dar. Totalmente. Fundamentalmente a lo que no tiene un contrato, insisto, más incluso que aquello que significa riesgo empresario, que obviamente lo estamos corriendo, claro, pérdida, y que también tiene mucha preocupación, no hay duda. Por supuesto. Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros y traernos un poco de claridad sobre este tema. Gracias, Carlos. Chau, chau. Carlitos Rottenberg con nosotros, obviamente, ¿quién mejor que él para hablar de todo esto?